de la última instalación que hicimos de multicapa y además la instalación de los dos manguetones, recordaréis que dejamos los tubos de desembarco para el bote sifónico en 50 milímetros para los baños. Bueno, pues el albañil ya ha terminado de alicatar. Vamos a instalar bote sifónico. El bote sifónico recogerá lavabo y ducha. Y os acordáis del vídeo que dejamos también los desagües de los aparatos de aire acondicionado para instalarlos también al bote sifónico. El cliente quiere una ducha de obra. El albañil le hará una ducha del mismo suelo que lleva el baño. Voy a colocar como sumidero, como válvula del plato de ducha, una cazoleta. La cazoleta es exactamente igual que la que se coloca en las cubiertas. Ahí iría la tela asfáltica o el elemento, la pintura asfáltica o la tela que pondrá ahí el albañil, y luego el sumidero, que le quitaremos el sifón. Este sumidero pequeño es sifónico, le quitaremos el sifón porque vamos a conectar a un bote sifónico. Y como os decía, ya el sumidero quedará a ras de zolería. El albañil dará las pendientes correspondientes a la zolería. Por tanto, tenemos que bajar el bote sifónico todo lo que podamos para que el desagüe del plato de ducha, que viene ahí en el lado contrario, tenga pendiente hacia el bote sifónico. Cada vez que hago un vídeo sobre desagüe os recalco la importancia de la pendiente, sobre todo en aparatos bajos como este, como el plato de ducha. En un bidé, en un lavabo, en un fregadero, tenemos poco problema porque por altura, si un lavabo tiene el desagüe a 60 centímetros de altura, por altura va a tragar. Pero si el tramo horizontal que tenemos no hemos dado pendiente, todos los restos de comida, de cabello, de arenas y demás, te quedarán en el tramo horizontal y acabará atascándose con el tiempo. De ahí la importancia de que demos pendiente, aunque sea mínima, para que el agua arrastre la suciedad hacia el desagüe, en este caso hacia el bote sifónico. Y del bote sifónico damos pendiente también hacia el bajante, que ya lo dejamos instalado el desembarco cuando modificamos el manguetón del inodoro. Como el plato de ducha tiene 80 de ancho, pues vamos a dar 40 de separación, 40 de ancho y de largo al desagüe, que es aproximadamente como vienen los platos de ducha, el desagüe. La zolería quedaría justo debajo del alicatado, por tanto tenemos que ganar pendiente. Veis como el nivel ya tenemos pendiente ahí. Coloco un azulejo para saber la altura más o menos a la que quedará el sumidero y la zolería. Ya sabemos que ahí tenemos pendiente suficiente, pero como tenemos sobre 2 metros, algo más de 2 metros, desde la válvula del plato de ducha al bote sifónico, voy a intentar ganar toda la pendiente posible. Por tanto, voy a comer un poco ahí, una pequeña regola donde irá el tubo de 40 para ganar pendiente. Y el bote sifónico, como os digo, como tengo bastante altura, os acordáis en el vídeo donde modifiqué el manguetón, dejamos el desembarco ahí, que hacía una curva, que corté el tubo de 50 mucho más abajo. Por tanto, tenemos para ganar pendiente en el desembarco del bote sifónico. Voy a colocar tubería flexible de 40 desde el bote sifónico hasta la válvula del plato de ducha, aunque prefiero siempre la tubería rígida. Para el lavabo conectaremos con tubería rígida, pero aquí, como prefiero ganar toda la pendiente posible, iremos amarrando con taco y presilla el tubo de 40 para ir dándole pendiente. Ahora lo vamos a ver. Como ya tengo la régola casi abierta, cogemos disolvente, empapamos un trapo en disolvente y vamos limpiando tanto el desembarco como el bote sifónico. El bote sifónico este viene con salida a 50 y a 40. Podríamos poner la salida a 40, pero el desembarco de los botes sifónicos yo siempre procuro dejarlo en 50. Y ahí el diámetro de salida también viene a 50. Vamos a limpiar, voy a untar pegamento, pero vamos a quitar el trocito ese de piedra que se ha quedado ahí adentro. No nos vaya a quedar, ahora lo sacamos. Colocaré el bote sifónico. Después de limpiar los pegamentos, os digo siempre la importancia de que sobre un cordón de pegamento. Esto nos indica que lleva pegamento de sobra la unión. ¿Os acordáis que dejamos los desagües de los aparatos de aire acondicionado? Bueno, pues voy a sacar un tubo de 32 milímetros. Voy a colocar un codo macho hembra y con una reducción a 32. Colocaré un tramo de flexible de 32 para librar la puerta. Y luego conectaremos los dos desagües de 20 que dejamos de los aparatos de aire acondicionado. En las dos entradas del bote sifónico que van en el lado de la pared, como no voy a conectar ningún aparato, pues taponamos ahí las dos tomas de entrada.
Y cogeremos una para el aire acondicionado, otra que irá buscando el plato de ducha y la otra que irá buscando el lavabo. Como decía, voy a ir taladrando no debajo del tubo, sino un taco de precilla a cada lado del tubo. Y luego sujeto ahí con la precilla y bajo el tubo todo lo posible en la roza que hemos hecho ahí en el hormigón para ir dando pendiente. Y con el nivel iré comprobando de que tenemos pendiente bastante. Como decía, aunque tenga un mínimo de pendiente, eso favorecerá de que el agua arrastre toda la suciedad hacia el bote sifónico o hacia el bajante. Hay zonas donde no instalan bote sifónico. Yo procuro instalar siempre bote sifónico. Bueno, vamos a instalar ahora el lavabo. Voy a medir el tramo del lavabo sobre 1,48 tiene, 1,47 y medio, 1,48. Voy a cortar un trozo de PVC de 40 rígido y vamos a coger el soplete. Hoy me traje el soplete de toda la vida, no la lamparilla pequeña, no, sino la lamparilla de toda la vida, y vamos a hacer una curva. Podíamos hacerlo con piezas, con tubos rígidos y piezas semicodo o codo de 60. Aquí vendría perfecto un codo de 45. Coloco un tramo de tubo rígido en el codo y voy orientándome con el semicodo. Pero prefiero hacer la curva para que veáis cómo lo hago. Ya tengo algún vídeo donde os explico cómo hacer curvas en tubería de PVC con el soplete. De toda la vida los fontaneros hemos hecho las bocas a los tubos de PVC y las curvas con el soplete. Había quien tenía más o menos habilidad y hay veces que se quemaba algo el tubo, pero con la experiencia pues ya le cogíamos el tacto al soplete para no quemar el tubo. Siempre procuro dejar un tramo sobre 8 o 10 centímetros sin calentar junto a la boca. ¿Por qué? Para no quemarme. Aunque ya tengo poca sensibilidad en las manos, pero como veis no me pongo guantes, pero vosotros siempre poneros guantes. Yo porque ya tengo callos hechos ahí y me acostumbro con el guante, como dice el refrán, gato con guantes no caza, pues eso me pasa a mí con el guante que no puedo. Pero siempre que puedo, cuando es un trabajo peligroso, utilizo guantes. ¿Veis cómo voy dando calor a media llama? No paro de mover ni el soplete, tanto el soplete como el tubo. ¿Veis cómo el tubo ya está flexible? Y no he quemado ningún tramo de tubo. Lo que hago es que lo presento ahora en el extremo y lo meto en el bote sifónico. Aquí voy a esperar que se enfríe para que veáis cómo queda la curva. Pero yo normalmente una vez que caliento, unto pegamento en los dos extremos y pego y ya no tengo que moverlo. Ahí quedaría la curva. ¿Veis? Todavía está caliente el tubo, acabo de ponerlo ahí. Fijaos cómo está el tubo, perfecto. Ninguna quemadura y no está tronchado en ningún sitio y pendiente desde el lavabo al bote sifónico. Podemos coger un trapo húmedo y enfriarlo, ya quedaría la curva ahí perfecta. Pero yo prefiero que enfríe el aire, lo que hago es que ahora lo despego antes de que enfríe, unto pegamento y lo pego. Unto pegamento disolvente que hemos limpiado el bote, limpio los extremos del tubo con disolvente con el trapo, unto pegamento antes de que se me enfríe totalmente para poder que me dé hueco para doblar el tubo para pegarlo en el bote sifónico. Y como os decía, yo cuando hago la curva, una vez que tengo el tubo caliente, unto pegamento y ya lo meto justo en el bote sifónico y ya se queda ahí y dejo que enfríe ya el tubo pegado ya al bote sifónico y en este caso al codo. Y fijaos cómo se ve el tubo que tengo ya presentado ahí hasta la válvula del plato de ducha, que lo tengo sujeto ahí con presilla y la mitad del tubo ya queda dentro de la roza que hice, dentro de la regola. Lo que os decía, si esperemos que se enfríe el tubo, luego nos cuesta un poco, ahí me ha costado algo de más trabajo porque el tubo está ya casi frío. Por eso prefiero hacerlo en caliente. Y lo que os decía, prefiero que me sobre un cordón de pegamento a no que quede falto de pegamento y luego pueda haber una fuga. Bueno, pues ya tenemos. Voy a dejar el inodoro viejo puesto en la obra porque siempre dejamos un inodoro para que los albañiles tengan el inodoro y lo dejo presentado ahí. Y ahora ya he sacado el tubo al pasillo, el del desembarco, perdón, el de que dejamos para el aire acondicionado. Voy a colocar un tramo de tubo de 32 milímetros, una T de 32 y coloco dos reducciones y ya conectaré los aparatos de aire acondicionado ahí. Yo en la obra prefiero siempre colocar el desagüe de los aparatos de aire acondicionado al bote sifónico. En alguna obra hay algún instalador de aire acondicionado que me trae las cajas de- del aparato que traen el sifón incorporado. Traen un pequeño sifoncito en la misma caja de preinstalación. En esa caja. En este caso no. En este caso va directo. O sea que si os fijáis en el vídeo anterior veréis cómo conectamos
los desagües de los aparatos de aire acondicionado. Bueno, pues ya tenemos un baño, vamos al segundo baño. ¿Os acordáis que dejé aquí el manguetón preparado? Conectamos con una derivación de 150 el desagüe de lavadora del lavadero que quedaba aquí a la espalda y dejé ese taponcito ahí para conectar el desembarco del bote sifónico. Ahí tenemos ya el desagüe del lavabo que dejamos empotrado también en la pared y levantado del hormigón 1,5 cm aproximadamente, que será la pendiente que daremos desde el lavabo hasta el bote sifónico. Aquí el bote sifónico está, pues lo vamos a colocar justo al desembarco. Coloco un codo ahí y la taza del inodoro, igual que en el anterior, el bote sifónico quedará oculto en un ladito. Cuando abramos la puerta, pues no se verá el embellecedor del bote sifónico porque lo tapará el inodoro. Igual que hice en el bote sifónico anterior, las dos entradas al bote sifónico, que no va ningún aparato, coloco los dos tapones ahí. Ya, en uno pondremos plato de ducha, en el otro conectaremos el lavabo. Aquí ninguno de los dos baños lleva bidet. Y en la otra boca que he dejado libre conectaremos el aire acondicionado de la habitación que daba, del dormitorio que da esa habitación. Bueno, el tramo del lavabo, en este caso lo voy a poner también con tubo rígido. El de la ducha lo he puesto flexible porque es corto y, como os decía, si la curva no es muy pronunciada y el tubo de PVC flexible casi te da esa curva, perfecto. Lo que nunca hago es forzar mucho la curva del tubo flexible. Aunque el tubo digan que es flexible, tampoco podemos hacer malabares con el tubo. Respetando la curva que trae el tubo y siempre sin forzar en la unión. Donde hagamos la pegadura no podemos forzar el tubo flexible. Bueno, voy calentando. Aquí voy a calentar los dos extremos del tubo de PVC de 40 rígido. Porque necesito una curva. He colocado un semicodo macho hembra justo en el bote sifónico. Y luego daré una pequeña curva justo pegado al bote sifónico y otra curva que necesito a la conexión con el lavabo. Podría hacerlo, como os digo, con tubería de PVC flexible, pero ahí sí necesito forzar mucho la curva. Y no me interesa. Cuando el tramo es muy recto, no nos vale un tubo de PVC flexible, porque el tubo de PVC flexible ya trae la curva de fábrica y colocarlo recto en una línea recta costaría trabajo y además, lo que os digo, forzaríamos la unión, la pegadura. Entonces, cuando el tubo viene casi recto, lo mejor, tubo rígido y calentamos un poco. Y como hemos visto antes en el otro bote sifónico, incluso tenemos accesorios a 45 grados, a 67 grados, que nos facilitan mucho el colocar, el instalar el PVC rígido. ¿Veis el soplete a media llama? Hay veces que caliento interiormente, pero procuro poco tiempo para no quemar el tubo. No podemos quemar el tubo, ni interiormente ni exteriormente. Además de que se ve feo, si lo quemamos por el interior, se pueden quedar restos ahí, ya que no sería el tubo totalmente liso, ¿no? Las paredes no serían lisas y si quemamos el tubo podrían quedarse restos ahí. Como veis, no quemo el tubo en ningún momento porque no paro de mover ni el soplete ni el tubo. Si os fijáis en la mano izquierda, no paro de girar el tubo. ¿Veis cómo voy dando vueltas? Tanto al tubo como al soplete. Y el soplete no paro ni un momento de moverlo. Y a media llama. Y ya iréis cogiendo práctica y una vez que cojáis el truco veréis que no es tan difícil. Además, los fontaneros de toda la vida hemos hecho esta técnica. Bueno, vuelvo a pegar ahí, como hice anteriormente, y antes de que enfríe totalmente, untaré pegamento, pero prefiero que lo veáis, ¿veis? El tubo está totalmente caliente todavía, ahí en esta curva, y en esta también. Dejamos siempre 8, 10 centímetros, ¿veis? El tubo está caliente todavía, lo voy a sacar y lo pego antes de que no está estrangulado en ningún sitio, ni ninguna quemadura. Y ahora lo saco y pegamento. Limpio con disolvente los extremos, pegamento tanto al tubo como al interior del bote sifónico. Y luego limpio el sobrante. Y os fijáis como en la pendiente, lo que os decía, por muy poquita que sea la pendiente, siempre será beneficiosa para que el agua vaya donde queramos que vaya. El agua de los desagües nos sucede como el agua fría y caliente que vienen con la presión de la red. Aquí el fontanero tiene que dirigir el agua hacia donde queremos que desagüe. Como decía, en el lavabo tendremos poco problema porque por altura el agua va a tragar. Pero si colocamos, por ejemplo, un tubo flexible y hacemos varias curvas, o subidas o bajadas, llegará un momento, más pronto que tarde, en que se atasque el desagüe. Bueno, pues coloco una reducción de pegado ahí al bote sifónico para conectar el desagüe de aire acondicionado que dejamos preparado. Corto y limpio con disolvente y ya lo dejo pegado ahí.